estábamos viendo de que así como es una ciencia, porque utiliza el método científico, la psicología siendo una profesión también. ¿Por qué es una profesión? Porque cuando un científico como el psicólogo ahora comienza a resolver problemas prácticos, a dar solución a los problemas clínicos, educativos, sociales o organizacionales, hablamos justamente de esas especialidades, ¿no? Ahora la psicología aplicada. Cuando tú vas a un médico o a un psicólogo, ¿no? Tiene que darte solución a tu problema de salud. Tú no vas a un médico o a un psicólogo para que te explique por qué tienes tal cosa, ¿no? Tú quieres curarte. Eso es dar solución, ya es un especialista, es una profesión, se especializa en dar solución a alguna área en particular. Entonces, en la psicología, estábamos viendo aquí, ¿verdad? Acá nos quedamos, jóvenes, por favor, me ayudan, que he tenido varios salones hoy día. ¿Estamos acá o no por el micro? Sí, profesor. Ya, entonces, el psicólogo clínico es una especialidad en psicología, es una profesión o especialidad en psicología. Se especializa en diagnosticar y en tratar. Por lo tanto, se especializa en problemas, en diagnosticar un problema, algún trastorno puede darse y darle tratamiento, una terapia. El psicólogo educativo, por el contrario, lo que hace es intervenir en el sistema educativo, en algún lugar donde haya formación educativa, para mejorarla, para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, un psicólogo educativo va a llevar a que los alumnos aprendan mejor y los profesores enseñen mejor y todo marche mejor en el colegio, por ejemplo, y se mejoran los rendimientos. Para eso está un psicólogo educativo. Ergo, no va al colegio a hacer un consultorio para hacer tratamientos. Eso lo hace el psicólogo clínico. El psicólogo educativo tiene otras funciones, por lo tanto. El psicólogo social ve problemas sociales. Se lo convoca para verlos, para tratarlos o para investigarlos sobre todo. Por ejemplo, ¿qué tenemos en Lima y en el Perú? Las barras bravas, ¿no? La corrupción también lo estudian los psicólogos sociales. Tenemos los problemas de adicción a Internet, por ejemplo, a lo que se llama adicción a las redes sociales, pero también a los videojuegos, ¿no? También tenemos problemas de adicción, ¿no? De alcoholismo, todavía es fuerte el tema del cigarrillo, ¿no? Entre otros. Para eso se lo convoca. Por ejemplo, cómo mejorar la comunicación a través de los medios, se lo convoca al psicólogo social, porque ya no es una persona, sino es grandes grupos, una sociedad o parte de esta donde interviene el psicólogo social, de ahí su nombre. Y el psicólogo organizacional interviene en las empresas, en las compañías, en la industria, para mejorarla partiendo del personal, para que mejore la comunicación entre el personal, para que, por ejemplo, dejen de discutir y se pase, por ejemplo, a una mejor planificación. Se quiere mejorar la marca o el producto, se trabaja con la creatividad de los miembros de la empresa, ¿no? Se quiere mejorar el marketing presentando mejor el producto, se trabaja con los miembros de la empresa también. También el psicólogo organizacional hace una selección del personal para colocar en el lugar adecuado a cada uno. Por ejemplo, en Saga, en Ripley, ¿quién selecciona a los postulantes a esa empresa para que vaya a tal o cual lugar? El psicólogo organizacional. Entonces ahí podemos ver las especialidades. Pero así como es una ciencia y una especialidad, nos preguntan para el examen el tema de las escuelas y enfoques. Las escuelas, ¿cómo se diferencian de los enfoques? Veamos. Las escuelas es el pasado, es la historia de la psicología, puesto que ya no existen escuelas en psicología. Sí las estudiamos con el objetivo de ver la formación de la psicología como ciencia y cuál es la relación histórica entre las escuelas y lo que hoy sí tenemos, que son los enfoques. Entonces, vamos a ver, esto es lo sustancial. Los enfoques, como su nombre lo dice, los enfoques permiten tener una perspectiva. Son formas de abordar los temas psicológicos.
Los enfoques son complementarios, todos ayudan a explicar el comportamiento y a tratarlo. Entonces, hay diferentes, como la mayoría de ciencias, tenemos diferentes enfoques o teorías que nos permiten explicar e intervenir mejor en el comportamiento humano y en los procesos mentales, obviamente. Como ustedes son alumnos muy directos y están seguramente ya leyendo, han leído su lectura, voy a poner un caso y ustedes me dicen a qué enfoque me refiero. ¿Ya? ¿Ok? ¿Se entiende? Vamos a ver casos y me responden, por favor, a qué caso me refiero. Vamos entonces a enfoques. ¿Aló? ¿Se entiende? A ver. Sí, profesor. Pepito es un niño de 8 años que sufre de alteraciones que lo llevan a un diagnóstico diagnóstico de múltiples especialistas de que tendría características de Asperger y de otros aspectos autistas. Si Pepito se siente solo o no comprende lo que pasa, puede correr, se siente rápidamente él temeroso, o incluso al hacer esto se puede lesionar. Por lo tanto, es importante que Pepito tenga un cuidado. Ahora, sabemos también que Pepito, por la entrevista a la madre, le encanta la gelatina. El problema con Pepito actual es que no se sienta a la mesa a comer, no se sienta, no jala la silla, toma asiento y se pone a comer. No, ya eso trae problemas en la casa. Entonces, Pepito ingresa al consultorio y el psicólogo le coloca y le enseña una gelatina a Pepito que le gusta, ¿no? Y la pone en la mesa. Pepito, al ver esto, se aproxima a la mesa y sigue viendo. Ahí se empina para ver qué es. El psicólogo saca otra gelatina de otro sabor y le enseña. Mira, qué rico, ¿quieres, Pepito? Tómate. Y le deja en la mesa. Pepito jala la silla y se sienta y logra por fin hacer lo que buscamos. Se logra sentar sin mayor problema a comer, puesto que se puso a comer la gelatina. ¿Qué enfoque he aplicado? ¿Conductista? Sí, es el enfoque conductual o conductista, muy bien, porque estoy reforzando, premiando, dando un reforzador al Pepito, que es la gelatina. Lo mismo hace la profesora en un salón de clases que utiliza unas pegatinas y les pone carita feliz toda la semana. Si tienes 5 caritas felices, le da un premio, 20, Pepito. Si tiene 3 también, 16, Pepito. Entonces, premiándolo, le está aplicando una técnica de reforzamiento, llamado programa de reforzamiento, que utilizan el enfoque conductual. Pero ahora, estudiando más el caso de Pepito, encontramos que durante varias sesiones se observa que él es más directo, interviene más, está más activo cuando están presentes psicólogas, más no mucho cuando están presentes psicólogos. Ahora eso lleva a investigar la historia de Pepito y encontramos que fue abandonado tempranamente por su papá y vive actualmente con la mamá y la abuela. Tenemos la hipótesis, por lo tanto, de que Pepito se ha identificado con la figura femenina, con la figura materna. ¿Qué enfoque es? Psicodinámico, conductual, humanista, cognitivista o biopsicológico o neurocientífico. Me dicen, por favor, qué enfoque es. Hello. Como Pepito no sabe que está identificado, es inconsciente, sencillamente tiene es psicodinámico, ¿no? O sea, inconscientemente él está identificado, ¿no? Él no dice, no, yo soy identificado con la figura materna, quizás porque mi padre, no. Él inconscientemente, él está más contento cuando se rodea de mujeres, como el caso de las psicólogas, y participa. Entonces eso se puede tomar para que las demás sesiones haya psicólogas y después ya se trabaja el tema de la identificación, de alguna manera también harán psicólogos. Ahora, cuando se evalúa a Pepito con diferentes
test psicológicos, se encuentra que Pepito tiene una percepción y memoria que va más allá del promedio, mucho más alta. Encontramos que tiene casi una percepción fotográfica porque basta que le dé una ojeada a una figura y puede copiarla de memoria. Escucha una canción una sola vez y la reconoce entre varias y se acuerda toda la letra. Pepito tiene memoria espléndida de sensorial y de corto plazo. ¿Qué enfoque estoy aplicando? Cognitivo, porque estoy estudiando y estoy hablando de procesos cognitivos como la percepción y la memoria de Pepito. Muy bien. Ahora, conociendo que Pepito tiene estas habilidades cognitivas, entonces se le consigue témperas y crayuelas y dibuja muy bonito. Se lo lleva al parque de su casa, que tiene al frente de su casa. Se le pone ahí una serie de papeles grandes, papelotes y también cartulinas para que dibuje, puesto que él lo hace bien. Y se invita al barrio y principalmente al padre, quien llega y al ver a su niño que está dibujando como un artista, quien pinta, exclama el padre: ¡wow! Ese es mi hijito. Claro, tuvo que salir al papá, pues, que soy yo. Ese es mi hijito. Está haciendo ver a Pepito de que los demás comienzan a verlo y a admirarse de su habilidad. Y él se siente mejor. Incluso comienza a través de esto a ganarse una aprobación que no tenía porque no era visto así por el padre. Ahora cambia el padre y lo ve de otra manera. Esto también se hizo adrede para ver cómo cambiaban los padres. ¿Qué enfoque estoy aplicando? Humanista, porque se basa en el potencial que tiene. Si bien el potencial es cognitivo, el potencial ¿para qué? Para que le sirva como autorrealización, incluso para que modifique la percepción que tienen los demás del propio Pepito. Ahora entonces tenemos la autorrealización como base y es el enfoque humanista. Y ahora se pide un escáner del cerebro de Pepito y se encuentra que en el lóbulo occipital izquierdo y parte del temporal izquierdo hay unos giros cerebrales que no van bien con la edad que tiene Pepito, porque debería vérselas de manera diferente. Sin embargo, se ve que el hemisferio derecho se ve muy bien, incluso prominente en algunos sectores. ¿Qué enfoque estoy aplicando ahora? Biopsicológico. Biopsicológico, neurocientífico, porque estoy refiriéndome directamente al cerebro o a la actividad cerebral. Cuando es así, no duden que es enfoque biopsicológico. Si hablo de lesión cerebral, de que tuvo un accidente en el lóbulo cerebral occipital o frontal y hubo tal problema, es enfoque neurocientífico. Ojo, pero también la parte normal, ¿no? Cuando el estudiante comience a leer el examen para comprender que el significado de la pregunta, y si pudiera colocársele un escáner, se vería que el lóbulo temporal izquierdo se activa más. ¿Qué enfoque es? ¿Aló? ¿Qué enfoque es ahora? También neurocientífico o biopsicológico. Entonces, ahora vamos a ver si ustedes lo quieren, porque parece que ya no están yéndose porque no me responden. ¿Aló? Vamos a ver rápidamente un poco de lo histórico. ¿Aló? Sí, profesor, seguimos aquí. Ya, ok. Muchas gracias. Recuerden que yo no puedo ver la sala directamente. Bueno, vamos a ver. Psique es la raíz de la palabra, la etimología. Psique, que no siempre tuvo el significado de alma. ¿Quién le puso ese significado? Es Aristóteles. Antes de Aristóteles, los filósofos decían que psique era aquello que permitía que la persona pudiera pensar y percibir, pero que no era algo que yo podía tocar como el cuerpo. Decía, está en el cuerpo, pero no lo podemos ver. Entonces, se acercaba mucho a lo que decimos los psicólogos hoy día, pero vino Aristóteles y le puso alma a la psique. Y desde ese tiempo hasta la actualidad tiene ese significado. Pero ¿por qué cambia?
y hablamos hoy día de psicología, psique, tratado y estudio del psiquismo, psicología. Y es que hubo este personaje con barbas. ¿Por qué siempre viene Wilhelm Wundt en los libros de psicología? Porque Wilhelm Wundt es el responsable que la psicología de su tiempo ya, ¿no es cierto?, inicio del siglo XX, la llevó a la universidad, la formalizó. Y en la universidad, ¿qué encontramos? Laboratorios, la universidad investiga, en la universidad solo se investiga y se estudia. Entonces, la puso a la luz de las ciencias, a la psicología que ya comenzaba a tener esas características, y la obligó a utilizar fuertemente los métodos científicos, particularmente por el tiempo, el método experimental. Y hasta hoy día tenemos la psicología. Luego de Wilhelm Wundt comienzan las escuelas. Las escuelas son el estructuralismo, el funcionalismo, la reflexología, el conductismo y también la Gestalt y el psicoanálisis. Ya no existen, son la historia, el estructuralismo, estudia las estructuras de la mente, decía Tishner, discípulo de Wundt. Wundt también sería estructuralista. ¿Cuál es la estructura mínima del cual deja de ser su habitación una habitación para hacer otra cosa? Dígame, por favor, ¿cuándo deja su habitación de ser tal? ¿Cuál es la unidad mínima o estructura mínima de su habitación? ¿Me pueden decir? Bueno, eso buscaban los estructuralistas. ¿Cuál es la unidad mínima del psiquismo cuando deja ya de serlo y pasa a ser algo diferente? Y para decir entonces las unidades mínimas del psiquismo. Pero los funcionalistas decían lo contrario. No necesito hablar de la estructura de la mente o de sus unidades. Para el funcionalista bastaba describir cómo funciona ese psiquismo para poder estudiarlo. El funcionalismo viene de cómo funciona la mente. Y solamente podría hacer eso para saber y explicar el psiquismo. El método estructuralista que utilizaron mucho con Tishner es el método de la introspección experimental, porque hacían que los sujetos tuvieran introspecciones, por ejemplo, cómo percibían una percepción y lo estudiaban así en el laboratorio, ¿no? Entonces el sujeto decía lo que percibía, escribía él mismo lo que percibía, eso es introspección experimental. En cambio el funcionalista no, desde como James, quien planteó una escuela experimental para ver por qué los niños desaprobaban mucho en las matemáticas. ¿De qué es el problema? ¿Del profesor, del colegio o del alumno? Y encontró el funcionalista que viendo cómo funciona el niño en esas condiciones, podía afirmar que era la escuela y el profesor el problema, no el niño. Se usó mucho los test y todos los métodos de investigación científica fueron bienvenidos ahora con el funcionalismo. La reflexología descubre con Pavlov el método del estímulo condicionado y el método de cómo asociar estímulos, el condicionamiento clásico y la actividad cerebral. Fue una escuela que se dio más en Oriente, en los países de la Europa Oriental, principalmente en Rusia. El conductismo fue la misma versión, muy similar a la de Pavlov, pero a la que llegó a Estados Unidos. Watson aplicó los principios de Pavlov, de reflexológicos, pero ahora en Estados Unidos, y le da otra perspectiva, la conductista. Y decía Watson, inspirándose en Pavlov, que solo la psicología puede estudiar lo que se observa y se mide, y lo único que se puede observar y medir es la conducta observable. Por lo tanto, el método es el experimental y no otro. Si no es experimental, no es científico, decía Watson. Pero pasaron los años y fue la Gestalt, la escuela de la Gestalt, quien llevó y comenzó a estudiar en el laboratorio experimental procesos cognitivos como la percepción y el aprendizaje, y entonces aparece otra escuela. Finalmente aparece el psicoanálisis, cuando se comienza a estudiar por primera vez. Antes no había tratamiento, ni mucho menos explicación de la enfermedad mental. La primera que aparece es la que propone Freud. Hasta hoy día, Freud descubrió también, por si acaso, la psicoterapia. Bueno, y su método es el de las asociaciones libres. Muy bien, voy entonces ahora a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta hasta acá, alumnos?
Dime, te escucho, Piero. Ya, la psicología evolutiva también es parte de la psicología, pero de la psicología teórica. O sea, si un estudiante lleva psicología, uno de los cursos es psicología del desarrollo. Se llevan 2 cursos que son muy importantes, porque eso permite al psicólogo, ya cuando practica, ya cuando aplica, mucho en su quehacer, ¿no? Entonces, sería entonces parte de la formación de todo psicólogo, la psicología del desarrollo. Evidentemente, ¿quién aplica más en la práctica? El psicólogo educativo aplica mucha psicología del desarrollo, pero no quiere decir que sea una área de la especialidad. Es una parte de la psicología teórica o para la formación del psicólogo. La psicología forense sí es una especialidad, es una rama profesional de la psicología, pero de reciente llegada al Perú y comienza a crecer rápidamente, ¿no? Es la rama o especialidad que se especializa en el estudio del comportamiento delictivo. ¿Desde qué punto de vista? Por ejemplo, el psicólogo forense trabaja ayudando, por ejemplo, al fiscal, por ejemplo, evaluando la personalidad del que está siendo investigado por el fiscal y saber, por ejemplo, si su personalidad se orienta a la violencia o si no, por el contrario, es una persona muy pacífica, por ejemplo, y eso ayuda mucho a la investigación. Está creciendo mucho, pero es bastante nueva esta área, alumno. Muy bien tu pregunta. También es un área de la especialidad, es una área es una profesión o área especializada. También es menos conocida, ¿no? Que la clínica, la educativa, la social y organizacional y la forense. Profesor, no está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo porque estamos tocando otro tema. La psicología de la salud, respondiendo a las preguntas, tutora. Mira, alumno, la psicología, ya me perdí, me estabas diciendo, la psicología de la salud se especializa en el comportamiento que le permite a la persona justamente mantener sostenidamente su salud. Por ejemplo, en psicología de la salud se trabaja mucho, ¿no? Cómo prevenir problemas de sobrepeso, cómo prevenir que la persona tenga una vida saludable, ¿no? Se hacen campañas y se inicia todo un proceso de investigación para que la población mejore en sus estilos de vida y tenga una mejor salud, pero desde un punto de vista psicológico. Por ejemplo, un mínimo de exposición a la televisión para los niños y los adolescentes, que no puede ser más de 3 o 4 horas seguidas, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? ¿Algo más? Bien, joven, gracias a ustedes sobre todo por haber ampliado esta parte. Continuamos con las preguntas. Ustedes pueden también ingresar a buscar al multichat, donde el profesor a cargo le va a dar solución a sus inquietudes y a cualquier situación que ustedes quieran ahí también. Nos vemos en la próxima clase. Retomamos un poco estos temas si ustedes gustan y lo asociamos, lo relacionamos al siguiente tema que vamos a ver, que son las bases biológicas. Me despido, jóvenes. Mucha suerte. Hasta la próxima clase. Nos vemos.